La cancelación de nuestra mente. ¿Cómo la cultura de la cancelación está reconfigurando nuestra forma de pensar? Con todas estas cancelaciones en redes sociales, protestas y debates políticos acalorados, es importante debatir sobre cómo estamos debatiendo para hacer una expansión de la necesidad de entender este concepto e instalar el debate sobre el debate. ¿Alguna vez te sentiste que estás en el medio de una situación con mucho miedo de opinar en público? No estás solo. La cultura de la cancelación está reconfigurando la forma en que nos expresamos, pensamos y participamos en el debate público. Según Greg Lukianoff, autor de The Canceling of the American Mind, la cancelación de la mente americana, esta dinámica no solo afecta a nuestra libertad de expresión, sino también la salud mental colectiva. Me gustaría que conversemos cómo se da esta autocancelación que moldea nuestra mente y lo que podemos hacer para resistir sus efectos negativos en nuestro proceso de pensamiento. Vivimos en una era donde opinar públicamente puede costarte tu trabajo, tu reputación e incluso tu paz mental. La cultura de la cancelación ha pasado de ser un mecanismo de justicia social a convertirse, en palabras de Greg Lukianoff, en una fábrica de ansiedad. También coautor de The Coddling of the American Mind, o el apachurramiento, el apachuchamiento de la mente americana o la sobreprotección de la mente americana, sostiene que esta práctica no solo limita nuestra libertad de expresión, sino que también cambia la forma en la que las personas pensamos y nos relacionamos entre nosotros. Hoy quiero que conversemos sobre cómo la cancelación se está extendiendo y cómo podría estar afectando nuestra salud mental. En primer término, ¿qué es la cultura de la cancelación? La cancelación surgía originalmente como una herramienta de rendición de cuentas para las figuras públicas que cometían actos inaceptables, es decir, personajes que estaban en la realeza o que se comportaban de alguna determinada manera y que toda la población admitía que eran conductas inaceptables y debían ser cancelados. Con el tiempo, esta práctica se fue extendiendo a personas comunes, quienes ahora enfrentan el riesgo de ser cancelados por opiniones impopulares o mal interpretadas, fuera de contexto y sacadas de su sentido original. Pero, ¿cuál es el problema que hay en todo esto? Bueno, cuando la cultura de la cancelación se basa en la condena pública y no en el debate, se produce un entorno donde la gente se autocensura por miedo a opinar. La cancelación de la mente, según Greg Lukianoff, quien explica que no solo se refiere a la exclusión social, sino también a los procesos psicológicos que se desencadenan adentro nuestro cuando no estamos opinando libremente, provocando autocensura cuando preferimos callar nuestras opiniones para evitar críticas, pensamiento polarizado, cuando se pierden los matices, los necesarios grises que necesitamos establecer para una discusión productiva, especialmente importante en los temas más complejos a nivel social. Todo se ve blanco-negro y todo lo que queda en el medio, en esa amplia franja del medio, se ven empujados hacia los costados y nos vemos empujados a tener observaciones u opiniones cada vez más extremistas, provocando ansiedad y depresión, dado que el miedo a la exposición pública o a perder la reputación incrementa nuestros niveles de estrés y nuestra tensión interna. Algunos de los efectos psicológicos de la cultura de la cancelación tienen que ver con aumento de la ansiedad social. Cuando evitamos participar en debates públicos por temor a ser juzgados, este miedo a la desaprobación social se ve relacionado con mayores niveles de ansiedad y aislamiento social. En segundo término, el pensamiento rígido. Cuando tenemos miedo a ser cancelados, hacemos que la gente busque seguridad en posiciones dogmáticas, evitando el debate abierto. Es decir, aceptamos la posición dominante, aceptamos algo que ya está dicho, evitamos tener una posición personal o al menos de abrirla en público y nos vamos encerrando en bandos contrarios. En tercer lugar, el aislamiento social. Cuando las personas que se ven canceladas, sobre todo en redes sociales y en el debate público, pueden experimentar un marcado aislamiento, lo que va a afectar directamente su salud mental y ver cómo el mundo alrededor de ellos se ve derrumbado. La necesidad de pertenencia es una necesidad psicológica primaria y cuando no nos sentimos parte de una sociedad es altísimamente doloroso para nuestro sistema mental. Entonces, ¿por qué se ha extendido tanto la cultura de la cancelación? En primer lugar, lo obvio, las redes sociales, la viralidad, el anonimato de las plataformas
permiten la escalada de críticas masivas y esta especie de bullying con antorchas que van a la puerta de la casa llevado al mundo digital. Esto se da en minutos con una escalada masiva, con recompensas psicológicas, dado que ser parte del bando correcto genera una sensación de superioridad moral, de virtuosismo y de pertenencia grupal. La falta de tolerancia a la incomodidad es el tercer punto. La cultura de la fragilidad emocional hace que la gente busque evitar cualquier contenido que los haga sentir mal o que se contraponga a los puntos a los que habitualmente ellos defienden, y en algún punto esto vuelve muy difícil salir de una situación, de una cámara de eco en la cual nos encontramos reverberando y consumiendo solamente contenido que se alinea con lo que nosotros previamente ya pensamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con toda esta información? ¿Qué podemos hacer para proteger nuestra salud mental ante la cultura de la cancelación y su invasividad en un montón de otras áreas? En primer lugar, la práctica de la tolerancia a situaciones ambiguas, práctica de la tolerancia a la ambigüedad. No todo es blanco-negro, entonces debemos aprender a aceptar que la gente puede tener ideas diferentes a las tuyas. De hecho, cuando empezamos a indagar y nos sentimos libres de pensar, sobre todo cuando se trata de hablar sobre ideas que pueden ofender al otro, pero cuando uno lo hace desde la cortesía, cuando uno lo hace desde el amor y de una verdadera intención de ir en búsqueda de una verdad superadora que nos ayude tanto a vos como a mí a crecer, debemos tener la capacidad de expresarnos sin autocancelarnos. Debemos tener la capacidad de hablar de esos matices. En Estados Unidos le dicen nuance, el matizar las conversaciones y entrar en detalle para empezar a introducir contexto, porque si no es todo blanco o negro, tenemos que elegir un bando y luchar. En segundo término, fortalecer la autoeficacia emocional. Aprende a gestionar la crítica. No todas las críticas son ataques personales, algunas son grandes oportunidades para aprender. De hecho, habitualmente estas son las mejores oportunidades para aprender, porque nos enseña a autorregularnos, a no tener una respuesta emocional desmedida, no tener una respuesta afectiva que invada y que nuble nuestra capacidad de razonar, de usar la lógica en una situación determinada. Entonces nos ayuda a controlar, nos ayuda a estabilizarnos emocionalmente y sostenernos en esa incomodidad para buscar expandir nuestros horizontes. En tercer lugar, el cuidado de nuestra salud mental. Limita el tiempo que pasas en redes sociales y enfócate en relaciones reales y significativas. Yo habitualmente establezco, cuando hablo con mis pacientes, les digo, establece una tasa de vínculos virtuales versus vínculos analógicos de carne y hueso. Por una X cantidad de tiempo que vos pasás en línea, hablando, chateando, conectándote con personas a través de una pantalla, haz un esfuerzo honesto y real por vincularte de manera analógica, por vincularte en carne y hueso, mirando a alguien a los ojos, teniendo el contacto piel a piel. En cuarto lugar, fomenta un debate abierto. Participa en debates con la intención de entender y no solo de ganar. Esto va a reducir la polarización y va a fortalecer el pensamiento crítico, recordando siempre los principios socráticos de ignorancia, que cuando profundizamos en un tema que incluso creemos que sabemos, nos damos cuenta que somos ignorantes y nos damos cuenta que llegamos a un punto en el cual no tenemos respuestas. Entonces, mantener una posición abierta, mantener una posición que no pretenda saberlo todo o conocer absolutamente todos los detalles de todas las materias puede ser sumamente importante, de una manera análoga a no necesitar tener una opinión sobre cada una de las cosas que vemos online. Muchas veces nos ocurre que nos conectamos fortuitamente en alguna situación puntual, en alguna red social, y la primera imagen que nos sale, nosotros automáticamente empezamos a pensar al respecto y te vas a dar cuenta que automáticamente empezás a generar una opinión al respecto. Es como que el ser humano no tiene muchas dificultades en permanecer en esa situación de incertidumbre. Pero cuidado, porque una cosa es tener una opinión, empezar a decir, bueno, ¿cómo me relaciono yo con esta información, con este concepto, con esta noción, con esta nueva data que está ingresando a mí o que estoy viendo? Y empezar a pensar, ¿necesito tener una opinión para esto? ¿O necesito estudiar un poco más para tener una posición fijada? Y no te sientas mal de decir, no tengo una opinión formada con respecto a algo,
y empezar a abrazar un poco más la escucha y no opinar constantemente de absolutamente todo lo que se nos cruza en nuestro camino. No tenés la obligación de hacerlo. La cultura de la cancelación puede estar redefiniendo la forma en que nos expresamos, pero también la forma en la que pensamos, y está dejando huellas en nuestra salud mental. Greg Lukianoff nos recuerda que la libertad de expresión es esencial para la salud psicológica y social. No se trata de justificar el discurso de odio, sino de encontrar un equilibrio entre la responsabilidad y la empatía. Si queremos una sociedad más sana mentalmente, debemos permitirnos cometer errores y aprender de ellos en lugar de cancelarnos constantemente unos a otros. En nuestra naturaleza humana están inscritos lenguajes y sesgos de percepción que afectan la forma en que nuestros pensamientos, las visiones y nuestra forma de ver y de estar en el mundo se entrelazan. Cuando dos personas intercambian posiciones, se entablan en un tipo de vínculo que puede estar definitivamente atravesado por la transformación. Perdernos del caudal de información y del estímulo intelectual que implica involucrarse en interacciones constructivas es un lucro cesante. La evolución del ser humano surge de la tensión de posiciones que buscan desafiar el statu quo para promover visión, novedad y respuestas actualizadas a problemas nuevos. Y por otro lado, las posiciones más conservadoras de la tradición y las bases más fundamentales de nuestras sociedades. En sus dos bestsellers, Jordan Peterson explora en 12 reglas para la vida, un antídoto para el caos, y el libro siguiente, 12 reglas más allá del orden, explora exactamente estas ideas y las diversas formas en las que se pueden distorsionar intenciones originariamente virtuosas. Si este tema te hizo reflexionar, me ayuda mucho que le des un like, que compartas el video y que te suscribas al canal para seguir explorando temas de neuropsicología, cultura contemporánea. Agradezco mucho tu atención y recordá, para cultivar nuestra naturaleza humana tenemos que poder pensar con libertad, tenemos que poder expresarnos con libertad, tenemos que poder tener ese margen y tener lugares en los cuales nos sentimos aptos para entablar conversaciones que nos ayuden a crecer y a encontrarnos a nosotros mismos. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.